Señor, por todas las cosas que Él permite que vengan a nuestra vida, porque todo nos ayuda a bien. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a continuar con la siguiente sección del culto, que es la meditación de la palabra de Dios. Vamos a considerar el contexto que tenemos allí en el pizarrón, comprendido de los versículos 18 al 21, y vamos a centrar nuestra atención en este contexto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Y yo les voy a pedir que me acompañen con su vista. Yo lo leo en voz alta. Estamos viendo el tema Adán y Cristo, parte 4. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Así que esta forma de iniciar el versículo 18 que el Señor inspiró al apóstol Pablo, mis hermanos, es como una manera de darle continuación a aquello que el apóstol Pablo dejó pendiente en el mismo versículo 12. Él no quiso seguir o no consideró conveniente seguir explicando el tema de la justificación y de la reconciliación, porque él quería que primero se entendiera algo muy importante. Y dentro de eso, como ya lo estuvimos viendo en los versículos previos, era que todos los seres humanos responsables de pecado, que hemos, por la gracia misericordiosa de Dios, avanzado en edad, y que llegó el momento en donde nuestro entendimiento se abrió para discernir entre lo bueno y lo malo, y de allí en adelante todos fuimos responsables de pecado. Todos los que hemos pasado por esa experiencia. Bien, pero eso viene como algo que Dios decretó para toda la humanidad por causa del pecado de Adán. Quiere decir que el pecado de Adán nos afecta a todos. Vamos a decir que a los niños, si es que cabe esta expresión, les afecta en el sentido de que, pues, mueren muchos niños.
Y la muerte de un infante, de un niño, se debe a ese pecado de Adán. Pero no es porque un niño muera porque tenga pecado, no, sino porque el pecado de Adán vino a dejarnos esa herencia de muerte, de desolación. Pero los que no somos niños no somos de alguna manera condenados por nuestros pecados individuales, sino que el pecado de Adán también tiene mucha influencia en eso. Bien, entonces el apóstol Pablo ya explicó que así como el pecado de Adán, y lo vino haciendo bastante recalcante del versículo 15 al versículo 17, viene a hacernos a todos pecadores, y como consecuencia estamos nosotros en el riesgo de la condenación. Pero también es cierto que era demasiado importante aclarar que nadie puede ser justificado, nadie puede ser reconciliado con Dios, mucho menos alcanzar la salvación por su propia justicia o por su justicia personal, sino que es indispensable que nos acojamos por la fe a la obediencia perfecta y a la justicia perfecta que solamente el Señor Jesucristo pudo cumplir. Y es así como el pecado de Adán vino y nos afectó para muerte, para pecado, para condenación, la justicia de Cristo vino a beneficiarnos con la justificación, con la reconciliación y con la salvación. Todo esto mediante el vínculo de la fe. Esto ya lo estuvimos viendo en los versículos previos, y también el apóstol Pablo quería contrastar si ciertamente dijo en la parte final del versículo 14 que Adán fue una figura de Cristo, pero hasta cierto punto él quiso ponerlos delante de nosotros a los dos para echar de ver la inmensa, la infinita diferencia que hay entre uno y otro. Ahora, una vez que concluyó en el versículo 17, en donde sí hizo la importante aclaración, que cuando se refiere a todos, cuando se refiere al hombre que vino a ser beneficiado con esa obediencia y con esa justicia perfecta de Cristo, hizo la aclaración que si ciertamente ese beneficio está al alcance de toda la humanidad, pero no se le aplica a toda la humanidad. Lo que él aclaró en el versículo 17, parte final, dijo: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, nada más. Sí.
Bien. Y esta palabra abundancia, mis hermanos, el apóstol Pablo vuelve otra vez a hacer uso de ella, principalmente en el versículo 20, en donde vuelve otra vez a recalcar abundancia y va más allá, sobre abundancia. Y previamente quiero dar la definición de esta palabra abundancia. Abundancia es el estado o el abastecimiento de algo de tal manera que alcanza para todos. Pero aparte que alcanza para todos, no se termina. Esto quiere decir abundancia. Cuando hay abundancia de comida, podemos comer todos. Y las cazuelas y los sartenes y las ollas quedan en un nivel alto, porque hay abundancia. Pues la abundancia de la gracia de Dios, así es. Alcanza para todos y no se agota. No baja su nivel, mucho menos se termina. Bien. Ahora, cuando el apóstol Pablo inicia el versículo 18, así que, ahora sí prácticamente está continuando, pudiéramos decir nosotros, hasta leer corrido el versículo 12 e irnos directamente al 18 y echa ya la explicación en el intervalo del 13 al 17, ahora sí podemos nosotros de alguna manera conectar la idea que el apóstol quiere transferirnos. El versículo 12 dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora sí, ya no hay, al menos con razón, que se malinterprete esta expresión del versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya no se generaliza con la aclaración que se hizo, en el sentido de que solamente es a los que reciben la abundancia de la gracia de Dios. ¿Sí? Y cuando menciona aquí en la parte final del versículo 18 a todos los hombres, pues se está refiriendo a ese todo compuesto por los que reciben la abundancia de la gracia. No se refiere a todos los hombres en general que poblamos la superficie de la tierra. Hermanos, pero yo quiero hacer una consideración aquí en la primera parte del versículo 18. De hecho, el apóstol Pablo ya ha venido haciendo énfasis en esto, pero aquí yo considero el punto, el momento oportuno para que veamos, hermanos, y con esto que valoremos y que apreciemos este estado en que el Señor nos concede estar. Me refiero al caminar en su camino. Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, hasta ahí nada más. Fíjense bien nada más, mis hermanos. Por aquel pecado de Adán, por aquella desobediencia en el huerto del Edén, se nos dejó venir ruina, maldición. El apóstol Pablo se va al grano y dice, vino la condenación. Quiero decir que esto nos hizo a nosotros perfectos candidatos para irnos al infierno, para irnos al lago de fuego. ¿Sí? Eso es lo que recibimos por herencia de aquella desobediencia en el huerto del Edén. Entonces fue demasiado grave. Fue demasiado grave lo que cometió Adán. Porque no solamente recayó en él la consecuencia, sino que se nos vino a nosotros también. Hermanos, esto, junto con la primera parte del versículo 19, nos está diciendo algo, y quiero leer las dos partes primeras del versículo 18 y del versículo 19, porque vienen siendo afines y tienen el mismo mensaje. Parte primera del versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Parte primera del versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esta palabra pecadores tiene un sentido muy extenso, y todo el sentido que tiene esta palabra es trágico. Es algo que no se le desea a nadie. Esto nosotros lo experimentamos, mis hermanos. Cada uno de nosotros lo experimentamos. Y es algo que nosotros, ciertamente, ya todo eso de parte de Dios quedó sepultado. Pero nosotros podemos hacer memoria de esto con fines positivos, con fines que nos ayuden para amar más a Dios, para ser más agradecidos con Dios, para ser mejores creyentes. Porque esta palabra, fueron constituidos pecadores, se está refiriendo a los muchos. Y dentro de esos muchos, prácticamente estamos incluidos todos los hombres y mujeres que fuimos manchados por el pecado. Así. Y ahí quedamos nosotros incluidos. Ahí fuimos incluidos nosotros. Y esto vino a echarse de ver de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Hermanos, de mi parte, yo personalmente he conocido hermanos, principalmente varones, aunque también he conocido hermanas que han relatado la vida tan vergonzosa que llevaban cuando el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ellos. Algunos
Y de este yo me voy a acordar mucho de un hermano que conocí allí en la ciudad de Guamúchil. El hermano se llamaba Fausto Soto. Este varón era cantinero. Este varón, pues vergonzosamente yo lo puedo decir, a mí me tocó entrar en cantinas. No fueron muchas veces, pero sí me tocó entrar en cantinas. Entra uno a una cantina, bueno, alguien puede decir, bueno, pues yo las cantinas las vi en películas, las he visto en películas, no, pero a mí me tocó en persona. ¿Sí? Entra uno a un salón, hay más chicos, otros más grandes, hay muchas mesas con sillas, pero normalmente al fondo hay una barra un tanto amplia y detrás de esa barra está el cantinero. Y el trabajo del cantinero es despachar la cerveza, despachar el vino a los que llegan como clientes de esos negocios. Pues el hermano Fausto Soto era cantinero y de sus propios labios me tocó escuchar que pues él no conocía a Dios. Es normal en esos lugares de vicio, de prostitución, que entran mujeres prostitutas. Es normal en esos lugares que entran las personas que se ganan la vida cantándole a los borrachitos. Claro, les cobran. Y pues el hermano Fausto platicaba que cuando cantaban esas personas, dice que en ocasiones él gritaba del gusto, pegaba gritos allá atrás de la barra. Pero una de esas canciones dice que le llamó la atención. Dice, y viene en el himnario, y esa canción se canta en el mundo, nada más que aquí en el himnario se le cambió. Esa que dice, un día a la vez. Es una canción que se canta en el mundo, así. Nada más que aquí nosotros la cantamos en lugar de se le cambia a hacer la alabanza, pero el tono se canta también en el mundo, nada más que con el mensaje del mundo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque el hermano Soto dice que esa canción le llamó la atención, y cuando escuchó esa canción sintió que algo impactó su vida, y de allí en adelante ya no se sintió a gusto ser cantinero. De allí en adelante, cada vez que servía una cerveza, servía copas de vino, se sentía muy mal. Hasta que, pues, alguien le habló de la palabra de Dios a ese corazón que ya estaba inquieto por conocer de Dios. Y dice, de ahí dejó la cantina. El Señor lo sacó de una cantina. Hermanos, pero me han tocado testimonios de otros que dicen que el Señor los levantó de una banqueta, los levantó de la misma calle tirados,
completamente embrutecidos por el alcohol. Sí. A otros el Señor los rescató de alguna banda criminal, de secuestradores, de asaltantes, de adulterio, de fornicación, ya no digamos de idolatría, etcétera. Por eso les digo, esta palabra pecadores abarca una amplia gama de pecado. ¿Sí? Entonces, en esa condición de ruina, de desolación, de condenación, en esa condición el Señor tuvo misericordia. El hermano Salomón decía, y es la verdad, porque así también yo me sentía, y yo no valía nada, y no valgo nada prácticamente. Como dice el canto ese, si algo tengo o si algo valgo, yo puedo decir, es por la gracia misericordiosa de Dios. Ahora sí, gloria a Dios. Entonces, todo esto quiere decir que todos nos convertimos en depravados, porque esta palabra pecadores abarca también todo eso. Todos nos convertimos prácticamente en unos horrendos monstruos, espiritualmente hablando, y de ahí vino esa abundancia de la gracia de Dios y pudo sofocar. Por eso es que vamos a ver más adelante esto de la abundancia y sobreabundancia de la gracia de Dios, porque es más poderosa que el pecado, es más poderosa que la ruina en que nos encontrábamos, y es por eso que pudo obrar y seguir permaneciendo, saturando la atmósfera de este planeta, gloria a Dios, para abastecer a todo aquel que sienta esa necesidad y esa sed de la justicia de Dios, perdón, gloria a Dios. Aquí una vez más el apóstol Pablo está contrastando pues la obra de Adán y su consecuencia, y la obra de Cristo y sus beneficios para toda la humanidad. Gloria a Dios. Notemos que la parte final, hermanos, del versículo 19 termina diciendo: los muchos serán constituidos justos. Esta expresión, serán constituidos justos, nos está diciendo que si de alguna manera, por la gracia de Dios, nosotros, cuando nos arrepentimos, pero más que nada, cuando le entregamos nuestra vida al Señor en las aguas del bautismo y nuestros pecados son perdonados, somos considerados justos ante Dios, porque Dios nos atribuye la justicia de Cristo, no porque nosotros seamos justos por nosotros mismos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El pecado sigue allí encima, aguijoneándonos, afectándonos. Y esa calidad de justos que nosotros necesitamos tener para entrar en la vida eterna con el Señor, no la tenemos todavía, ni la vamos a tener
mientras estemos en este cuerpo. Lo que Dios toma en cuenta, mis hermanos, es la perseverancia. Lo que Dios toma en cuenta es la sinceridad y el esfuerzo que cada creyente lleva a diario por servirle. Sí. El Señor, mejor que nadie, sabe que mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos. Pero cuando la palabra de Dios habla de perfectos, tenemos bastantes citas bíblicas que nos hablan de la perfección. No está hablando de esa perfección en donde no hay error, en donde no hay defecto. Está hablando en el sentido de que estamos, o de que algo está en la condición de funcionar o de servir para aquello para lo que fue creado. Y nosotros, una vez que recibimos la iluminación de la palabra de Dios, una vez que de una manera personal, voluntaria y a tiempo decidimos caminar con el Señor, hermanos, por su gracia, nosotros, después de salir de las aguas del bautismo, y probablemente un poco antes, estuvimos en condiciones ya de servirle a Dios. Antes no lo estábamos. Antes no había esa perfección. Hablando en el sentido en que acabo de explicar. Ahora sí la hay. Con los problemas que enfrentamos diariamente en la lucha contra el pecado, hermanos, pero estamos en condiciones de servirle a Dios. Sí. Bien. Ahora, el Señor quiere que entendamos algo más. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, hace uso nuevamente de la ley. Menciona la ley otra vez. Ya la mencionó previamente acá en el versículo 13, cuando dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, hace uso otra vez de la ley. Se está refiriendo obviamente a la ley de Moisés, aquella ley que Dios le dio al pueblo de Israel por conducto de Moisés en el monte Sinaí. ¿Para qué fue? ¿Cuál fue el objetivo? Esto quizás nos vaya a sorprender a muchos. Esto quizás no vayamos a entenderlo, cuando menos de momento. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Créanme, mis hermanos, que por muchos años yo estuve luchando contra esto. ¿Por qué Dios concibió, planificó meter la ley para que el pecado se disparara? ¿Por qué Dios no omitió esto? Pero la segunda parte de este mismo versículo 20, cuando menos nos empieza a acercar a la respuesta. ¿Sí? Pero
la ley se introdujo para que el pecado abundase. Primeramente quiero hacer énfasis en esta expresión primera. Para que el pecado abundase. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, supimos que fue un pecado, pero no sabemos hasta la fecha exactamente qué pecado específicamente cometieron. Claro, cometieron el pecado de desobediencia, pero todo pecado se comete precisamente mediante la desobediencia. No sabemos si cometieron el pecado de idolatría o algún otro tipo de pecado. Lo que sí podemos nosotros estar 100% seguros es que no cometieron el pecado de adulterio ni el de fornicación. ¿Por qué? Porque ellos estaban legalmente unidos en matrimonio por Dios. Y no había ningún otro hombre, ninguna otra mujer en donde se pusiera en riesgo la infidelidad conyugal. Bien. Entonces, de Adán hasta la ley, pudiéramos decirlo, mis hermanos, no había pecado específico. Pero cuando la ley, dice aquí, se introdujo, el pecado como que brotó por todos lados. De momento, mis hermanos, voy a decir esta expresión, de momento, empezaron a brotar pequeños Adanes, o empezaron a brotar muchos Adanes por todos lados con la ley. ¿Por qué? Porque cuando la ley empezó a decir no matarás, entonces empezó a dispararse un pecado que se llama pecado de homicidio. Cuando el Señor dijo no hurtarás, hermanos, entonces empezó a abundar el pecado del robo. Cuando el Señor dijo no echarás mentiras, aunque no está así con estas palabras textuales en Éxodo 20, sino que dice no dirás falso testimonio, que viene siendo lo mismo. Hermanos, empezó a dispararse el pecado de la mentira, y así sucesivamente empezaron a brotar pecados por todos lados. ¿Por qué? Porque aquel pecado genérico que cometió Adán, ahora empezó a visualizarse mediante pecados específicos, como el robo, como el adulterio, como la mentira, como la idolatría, etcétera. Y entonces se dejó venir más ruina todavía. El pueblo de Israel empezó a convertirse en un pueblo en donde el pecado abundó. El pueblo del pacto de Dios, podemos nosotros decirlo de alguna manera con tristeza, con pesar, se caracterizó porque en él abundó el pecado. No abundó la santidad, no abundó la obediencia, aunque hubo excepciones de hombres y mujeres, pero fueron pocas, pero
Por lo general, el pecado abundó cuando fue decretada la ley. El pecado ya estaba, dijo el apóstol Pablo en el versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero como Dios no lo había titulado, no lo había especificado, es por eso que no se conocía de una manera específica. Si la ley de tráfico no tuviera una reglamentación en cuanto a un límite de la velocidad de los vehículos, en cualquiera de las áreas en que se desplace, ya sea dentro de una ciudad, ya sea en un camino rural o en la autopista, depende del área en que esté circulando, tiene una restricción en la velocidad. Y nosotros, mis hermanos, como conductores sabedores de esa restricción, cuando vemos que la agujita se pasa de lo que está en el señalamiento, algo nos dice que si el policía me llega a parar, me va a dar un ticket. Sí. Pero ¿qué pasara, mis hermanos, si no hubiera esta restricción? ¿Cuál problema? No hubiera causa. Bien, pero como sí la hay, ahora sí hay una transgresión a la ley. Es lo mismo que sucedió cuando se introdujo la ley. Sí. El pecado empezó como si le hubieran echado fertilizante a una superficie de terreno, a brotar por todos lados. Entonces, nosotros podemos empezar a comprender la finalidad de esto de parte de Dios y no tomarlo como algo equivocado, como si Dios no supiera lo que hace y como si Dios se hubiera equivocado al meter la ley. Porque pudiéramos decir, bueno, si no lo hubiera metido, no hubiera habido tanto pecado. El pecado estaba ahí. Nada más que no tenía un nombre específico. Y Dios lo que quería era confrontarnos con Él, con su palabra, para que nosotros nos diéramos cuenta de la monstruosidad en que nos encontrábamos. Sí. Quería el Señor que su pueblo se diera cuenta de la realidad en que se encontraba y que reconociera esa culpa. Ahora, ¿y qué pasa cuando el pecado empieza a brotar? Es como si de repente se iniciara un incendio en una vasta superficie de pasto seco y que quiere empezar a agarrar fuerza y extenderse, y ¡pum!, se deja venir una tormenta, una fuerte lluvia, y la sofoca ese incendio. Pues el Señor hizo algo similar. El Señor envió esa lluvia, que aquí nosotros la podemos ver como la abundancia de la gracia de Dios, para que el pecado no tuviera el reinado en el mundo. Para que el ser humano no tenga pretexto o excusa de decir que no tiene ningún antídoto contra ese mal. El antídoto está y es más que suficiente. La abundancia de la gracia de Dios es el antídoto.
que Dios está proveyendo a todo ser humano para que no esté esclavizado en el pecado. Porque hasta ese extremo el Señor Jesucristo tuvo que decírselo a aquellos líderes religiosos que se le oponían. Les dijo: cuando ustedes conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. Dijeron: pues nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo nos dice que vamos a ser libres? Y el Señor le dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Como diciéndoles: ustedes están cometiendo uno de los pecados más abominables y más aborrecibles delante de Dios, que es rechazar el mensaje de salvación que yo les estoy transmitiendo. ¿Sí? Y eso habla de que están ustedes esclavizados por el pecado. Bien. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Notemos que la palabra abundó, el Señor a través del apóstol Pablo la usa para referirse al nivel en que el pecado se había elevado, había crecido. Pero cuando habla del antídoto contra el pecado, que es la gracia de Dios, no dice abundó la gracia, dice sobreabundó la gracia. Podemos nosotros decir que, como mínimo, el Señor puso un nivel más alto de su provisión para el ser humano, para que salga de esa horrenda esclavitud del pecado. Todo es cuestión nada más de que lo decida hacer, y de parte de Dios está provisto el remedio. Ahora, la gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál fue ese regalo de Dios? Son muchos los regalos que Dios nos da todos los días, pero hubo un regalo supremo. Y viene diciendo el apóstol Pablo aquí, hablando de la obediencia perfecta y de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Vamos a decirlo nosotros, que el regalo de lo que habla aquí esta gracia, porque la gracia es un regalo de Dios, fue dar su vida por nosotros. ¿Sí? Y con eso, mis hermanos, ser el fundamento para que nosotros podamos, como ya lo hicimos por su gracia misericordiosa, renacer de nuevo, salir de aquel estado horrendo e iniciar una nueva vida. No es cualquier cosa, sino es por la intervención sobrenatural de Dios. Nadie puede salir de esas horrendas cárceles del diablo. Solamente el Señor es el único que puede abrir esas puertas de hierro. Bien. ¿Por qué? Porque Él puso más, yo ya lo mencioné en una predicación pasada, Él puso más provisión para que el ser humano pueda salvarse, que para que el ser humano se vaya a la condenación. ¿Sí?
en este mundo tenemos nosotros mucho más. Y al decir mucho más, estoy mencionando la palabra sobreabundar. Tenemos mucho más nosotros de dónde echar mano para combatir el pecado, que de dónde echar mano para vivir en el pecado. ¿Sí? Esta atmósfera, mis hermanos, está saturada de esa sobreabundante gracia de Dios. Nosotros, en donde quiera que nos encontremos, la gracia del Señor no es como la frecuencia de los teléfonos celulares o de los radios, que si andamos por allá en alguna parte alejada, en un desierto, en determinados tramos, no hay comunicación. No, la gracia del Señor está saturando todo el planeta Tierra. En el polo norte, en el polo sur, en la cima del Himalaya, en los desiertos más áridos que haya, ahí está. En donde quiera que el ser humano se siente esclavizado del pecado y quiera sacudirse de él, ahí está la provisión de Dios, sobreabundando, no con una porción raquítica o limitada, sino más que suficiente para que todo mundo pueda ser libre y venir, gloria a Dios, a disfrutar esa sobreabundante gracia de Dios. Entonces nosotros aquí, para terminar ya la predicación, podemos alcanzar a ver algo de la respuesta. El Señor tuvo una finalidad gloriosa al permitir o al determinar que entrara la ley en su pueblo para que el pecado abundase, porque fue un medio que Él proveyó o usó para que la humanidad pudiera percibir que su misericordia es más grande. Gloria a Dios. Vamos a concluir aquí por lo pronto en esta parte del versículo 20, mis hermanos. Vamos a continuar en la próxima predicación, pero nos falta el versículo 21, en donde el apóstol Pablo llega al clímax del mensaje de lo que es la justificación y la reconciliación, y el punto terminal que se persigue en esto. Gloria a Dios. Vamos a verlo en la próxima predicación, en la expresión vida eterna que tenemos en el versículo 21, gloria a Dios. De hecho, este capítulo 5 empieza prácticamente con esta mención de vida eterna y concluye con vida eterna. Vamos a ver todo esto en la próxima predicación, mis hermanos. Gloria a Dios por la disposición que cada uno ha tenido en recibir el mensaje de la palabra de Dios, y que sea el Señor quien compense la disposición de cada uno. Vamos a orar y concluimos así la predicación de esta noche. Bendito Jesús.